Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá a CN23, Economía 4D, como siempre, en una semana que tenemos muy cargada de datos económicos y muy movilizada, muy movilizante, además por otras cuestiones que no tienen que ver con el plano económico, pero que nos moviliza mucho a todos, sobre todo quienes somos padres. Gustavo, ya aprovecho, te saludo, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo Vos andás? también lo sos, ¿Dijiste? que tiene que ver con la denuncia que hubo contra el caso este de Juan D'Artés, ¿no? Y sí, realmente que se fueron sumando más denuncias. Agustín lo dijo, a ver, el rol que nos toca de padre. Algunos dirán, bueno, haces empatía por tu rol de padre, pero bueno, es tal cual. ¿Sí? Y realmente, obviamente, un repudio. Y por otro lado, porque todo tiene que ver con todo. Economía 4D, la dimensión social de la economía. Y en muchos casos, vamos a trazar una analogía. Con el fútbol, el caso que hubo de pedofilia, obviamente menores. Y también cuando los chicos entran en lo que sería el arte, lo que entran en el teatro, en el cine y empiezan a ser famosos y de pronto el rol de algunos que especulan este tipo de situación, ¿no es cierto? Sí, y es un tema muy importante sobre el cual hay que estar de cerca, hay que apoyar estas cuestiones que se están dando. Y también hay que tener cuidado, ¿no? Digo esto porque en las últimas horas también hubo una colega periodista que habló de una situación que le tocó vivir sin dar ningún nombre. Empiezan a aparecer nombres, dando vueltas. Entonces es muy peligroso también entrar en ese juego. Está bien que cuando hay cosas concretas, como fue la denuncia de esta actriz, se hagan visibles y se le ponga el énfasis que se le pone a eso, pero también hay que tener cuidado con esto porque si no vamos a entrar en un revoleo de nombres y de cuestiones que, bueno, son muy riesgosas porque después sacarse eso de encima no es sencillo, así que, digo, con prudencia, me parece importante, pero con prudencia avanzar con estas cosas. Bueno, ¿te parece que arranquemos a hablar de economía? Sí, arrancamos, pero a ver, de un tema sensible, pasemos a otro tema sensible. Si podemos poner la primer placa, que parece un número frío y demás, y a partir de este número frío, porque ya el gobierno, fíjense, que parece que el diagnóstico equivocado del año 2018 lo repite. Arrancó el año anterior diciendo, este año, discúlpenme, ya estoy pensando en el 2019. Arrancó el 2018 diciendo, bueno, las paritarias no tienen que tener un techo del 15% y la inflación se fue al 50%. Bueno, ahora el gobierno vuelve a repetir la fórmula. Parece que la causa de la inflación son los salarios y dice que el nivel de paritaria va a ser de un 23% más la revisión. ¿Qué es lo que pasa? Parece que siguen insistiendo con el tema de los salarios. Faltó agregar el tema de jubilaciones también, ¿no? Sí, pero repiten lo mismo, como vos decís, de este año, 2018, porque la idea de utilizar al salario como ancla nominal para tratar de controlar la suba de precios es una idea equivocada. Lo que tenés al final del camino, y lo estamos sufriendo todos los argentinos este año, es una economía en recesión, una economía atravesando una profunda recesión que responde, entre otras cosas, a esta pérdida por adquisitivo de los salarios. En un rato vamos a mostrar algunos datos que tienen que ver con este balance de los 3 años de gestión de este gobierno, y uno de ellos, muy preocupante, en torno al 20% es la pérdida acumulada
de los salarios registrados, o sea, entre lo que subieron los salarios, en promedio, obviamente hay sectores que están mejor, sectores que están peor, pero en promedio, en relación a la inflación, lo que subieron también en promedio los precios, tenés una pérdida de alrededor de 20 puntos porcentuales. Es una pérdida muy fuerte, es la pérdida más fuerte de la que se tiene registro desde la crisis del año 2001. Y esto es menos demanda, menos consumo, y esto empuja a la economía a un círculo vicioso de menos producción, de menos utilización, ahora te voy a dar un dato también que salió, utilización de la capacidad productiva que tenemos instalada en Argentina, y eso al final es menos empleo y deterioro de las condiciones sociales y del bienestar de todos los argentinos, quienes formamos parte de esta economía. Hagamos lo siguiente, Agustín, ya que mencionaste todo este círculo vicioso, a ver si tenemos una fotografía. Una placa es una fotografía. A ver si tenemos la placa de los 3 años y vamos a tocar cada uno de los temas, porque también hablaste de la caída del consumo. ¿Podemos ver la placa? Si le pedimos al productor acá. Los 3 años de gestión. Bueno, ya lo mencionaste, el sector privado, una caída del salario en términos constantes del 22%. En términos de salario del sector público es más fuerte todavía. Es mucho más grande, totalmente. Sí. Y hay mayor disparidad en el sector público, mucha mayor disparidad. La deuda per cápita, señores, más un 420%. Vamos a aclarar esto, la deuda per cápita es la deuda que tiene la economía argentina en relación a la cantidad de habitantes que tiene la economía argentina. ¿Cuánto debemos cada uno de nosotros, ¿sí? Que es algo así como, hoy por hoy, $7.500. ¿Vos sabías que debes $7.500? Sí, sabía, lamentablemente sabía. Un día te lo van a venir a pedir. Es la deuda, cómo aumenta en relación a la cantidad de habitantes que tiene la economía. Es un aumento muy fuerte para 3 años, ¿no? Bueno, otro de los temas, alimentos. En estos 3 años aumentaron un 440%. A ver si podemos volver a piso. Ustedes saben que en una entrevista que le hicimos con Agustín al titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, nos mostraban, fíjate qué paradoja, nos mostraba el aumento de la canasta navideña y tomaba una canasta muy básica, o sea, la sidra más económica, el turrón más económico, el pan dulce más económico, y da un incremento anual de las 3 cadenas más grandes. O sea que hay un comportamiento oligopólico. Y daba en cada una de ellas un 52, un 53, un 54% de la variación de la canasta más básica. Me refiero en cuanto a calidad de productos y una variación interanual de ese dato, del 50 para arriba, 50-54. Ahora, tomando productos de mejor calidad, una sidra de mejor calidad, un turrón de mejor calidad, un pan dulce de mejor calidad, la variación da del 30. Quiere decir, y voy a sacar al lenguaje académico, que están empomando a los más pobres. Bueno, que nosotros lo venimos diciendo acá, que cuando vos medís las diferentes cadenas canastas de inflación, la Universidad, la UMED, por ejemplo, hace un estudio de inflación dividiendo las diferentes canastas según nivel de ingreso. Donde encontrás las subas más fuertes es en aquellos sectores de menores recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los componentes básicos son los que más suben. Pero expliquemos también por qué lo hacen. ¿Por qué los supermercados lo hacen? Y porque no le va a quedar otra que comprar la canasta básica. La van a comprar igual, se recibirán un bono, lo que fuera, y entonces tenemos más rotación y ganamos más plata, en este caso el supermercadismo, con aquellos productos mayor rotación. Y la otra, que en teoría, en un criterio de justicia social, tendría que ser la más alta y más baja la otra, no vamos a vender tanto, vamos a tener menos rotación y por eso el precio lo aumentamos menos. Y todo esto con sidra. Salvado estás vos que tomás champán, Gustavo. Oh, Dios, este Dateris. Bueno, muy bien, seguimos con la placa. Dale. Bueno, dale, terminamos con la placa. Dale. Seguimos con la placa. Dijimos alimentos, 440. Las tarifas, bueno, señores, puede ser que algo vamos a hablar, este programa, un 3000%. Hemos en repetidos programas mencionado el tema de las tarifas. Y un tema que lo podemos adelantar ahora, esto es la caída del empleo en el sector industrial en los 3 años, 108.000 empleos menos, y hoy tenemos un invitado especial, ¿no es cierto? Sí, hoy en el último bloque vamos a estar hablando con Daniel Funes de Rioja, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y además presidente de la COPAL, ¿sí? Que tiene que ver con el sector de alimentos y bebidas. Vamos a estar ahí hoy al cierre del programa haciendo una entrevista exclusiva con Funes de Rioja, hablando de la situación de la industria, en particular de lo que tiene que ver con alimentos, pero en general de la industria y de muchos temas que va a ser interesante. Quédate ahí todo el programa, vamos a hablar de tipo de cambio, de tasas de interés, de temas que son muy importantes y cuál es la visión desde la industria. La utilización, porque obviamente representa el sector alimenticio, pero la industria, a distintos referentes de la pequeña y mediana empresa que han venido a este programa,
están diciendo primero capacidad ociosa, un 40%, algunos un 50%. Empresas pymes que están vendiendo sus maquinarias ni siquiera no la puede vender para que sea utilizada para el mismo objetivo, si no lo venden como chatarra. Mirá, realmente es muy delicado el tema. Te actualizo el dato, la utilización de la capacidad instalada en la industria, que salió ahora ayer, Sí, lo publicó el INDEC. El dato vinculado con octubre, 64,3%. El nivel de capacidad instalada utilizado en octubre del año pasado había sido 68,7%. Es decir, sigue cayendo la capacidad instalada en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que casi un 40% se encuentra ociosa. De cada 10 máquinas que tiene la industria argentina con capacidad para producir, 4 están arrumbadas, apagadas, cerradas. La están vendiendo algunos pymes. Y eso implica menos trabajadores que operen esas máquinas. ¿Por qué? Por lo que te mostrábamos al principio, cuando arrancamos con la primera placa. Porque el gobierno insiste en debilitar el poder adquisitivo de los salarios y debilitar el mercado interno. Eso es menos consumo y si no hay consumo empieza a deteriorarse la producción y hay menos empleo. Entonces los datos ratifican, verifican lo que te venimos contando de círculo vicioso desde que arrancamos con el primero, para que veas cómo todo esto termina cerrando en una lógica. Y te sumo algo. Cuando vos mirás la utilización de la capacidad instalada de la industria, sector por sector, hay algunos casos que ya están en una situación alarmante. Por ejemplo, textil y automotriz. Sector textil y automotriz están alrededor del 45% de la utilización de su capacidad productiva. Es decir, más de la mitad, claro, más de la mitad de las máquinas, la capacidad de producir que tiene el sector textil y más de la mitad de la capacidad para producir que tiene el sector automotriz en Argentina, hoy está ociosa, apagada, sin trabajar porque no hay demanda que satisfacer, no hay consumo para los productos que la industria podría producir. ¿Sabés qué quiere decir esto? Olvídate de la inversión y de la lluvia de inversiones de la cual habla el gobierno. Para vos tener inversiones, tenés que tener la capacidad casi a tope para poder invertir, traer máquinas nuevas, ampliar la capacidad productiva. Si estás a la mitad, bueno, aún recomponiendo la demanda, cosa que tampoco pareciera ser intención del gobierno, aún así todavía tenés margen. Con lo cual, cuando te hablan de la lluvia de inversiones, del segundo trimestre, el tercero, el cuarto o lo que fuera, olvídate en esta situación, por el momento imposible es que vaya a haber ese tipo de inversión. En estos 3 años de gestión, 6.900 pymes menos. ¿Ustedes recuerdan la frase de las autoridades monetarias, las autoridades del Ministerio de Hacienda, ahí el presidente de la Nación? Los pymes deberán reconvertirse. En cualquier proceso en la economía, a ver, de distintos países, Italia, Francia, que tienen una prevalencia de pymes muy importante, esa reconversión va acompañada con créditos accesibles, cuestión que acá no se da, ¿sí? Con una tasa de interés altísima no pueden acceder a ningún tipo de crédito si quieren reconvertirse, sino lo que generaron fue que desaparezcan estas empresas. Y vinculado con la capacidad ociosa, están vendiendo maquinarias. Y hay dos valores que puede tener la venta de una maquinaria. Si otro te la compra porque la puede utilizar, se llama valor de utilización económica. La compro y puedo producir. No, lo hacen por valor de realización. La compro porque tal vez tengo una máquina rota y genero con esa venta de la máquina que vos compraste hace 4 años, no hace 20 años, hace 4 años, la tengo exclusivamente para que sean repuestos para otras máquinas que tengo en mi planta. Como decimos acá en criollo, se vende como chatarra, digamos. Se vende como chatarra. Con lo cual el precio es un precio muy ínfimo o irrelevante. Te voy a sumar un dato. Dale. Importante. ¿Cuál? y te voy a contar una historia. Decime, a ver, la historia y el dato. Vamos con la historia y el dato de Agustín Datelis, que vino renovado de sus vacaciones. A ver, ¿qué dice Datelis? Una semana me tomé de vacaciones después de 3 años, viejo. A ver, ¿cuál es el dato y cuál es la historia atrás de este dato? El dato es que el riesgo país en Argentina hoy está en niveles récord, está en las nubes. Quebró la barrera de los 750 puntos el riesgo país. ¿Sí? Ahora vos me decís, primero, che, pero ¿por qué? Primero, digo, ¿qué es el riesgo país? Porque quienes tienen, ustedes que tienen más años y se acuerdan de la crisis del 2001, a ver, discúlpeme, acá, Datelis por 2 años de diferencia hace tanto lío. Bueno, no lo entiendo, pero no importa. Bueno. Sí, ustedes que tienen más años, ¿qué cosa, Agustín? Y se acuerdan de la crisis del 2001. Sí, cómo no. Bueno, acordate que en aquel momento también te daban... Escúchame, también me acuerdo de Cavallo, que fue profesor mío en la facultad. Pero bueno, lo podemos seguir hablando en otro momento. De eso. Dale. No te privaste de nada vos. Bueno, te digo, en ese momento, si vos recordás, te daban el riesgo país en los medios de comunicación, en los diferentes programas, como la temperatura. Te daban la temperatura, la sensación térmica y el riesgo país. ¿Sí? Estábamos todos familiarizados con ese dato. Después desapareció. Dejó de
estar dando vuelta al riesgo país. Por eso digo, muchos que hoy nos miran y quizás son jóvenes y no tienen recuerdo de esa crisis, te dicen, ¿el riesgo qué? ¿De qué se trata eso? Bueno, ¿por qué vuelve a ser relevante el riesgo país? Porque la Argentina se endeudó muy fuerte con este gobierno durante los últimos 3 años. Entonces el dato empieza a importar. Cuando vos tenés una economía desendeudada, que no tiene necesidad de ir al mercado internacional a pedir plata o a refinanciar deuda en niveles muy importantes, deja de ser relevante. Por eso, si vos sos más joven que nosotros, no recordás o no tenés idea de qué se trata esto del riesgo país. Lo que mide el riesgo país es la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina por su deuda, por sus títulos de deuda. ¿Sí? En realidad lo que te mide, a ciencia cierta, es la diferencia entre lo que paga la Argentina y lo que el mercado internacional considera que está libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Permitime un pequeño acápite, así continuas vos. Si te tienen poca confianza, sube más el riesgo país. Claro, por eso se llama riesgo país, porque te dice, te tengo menos confianza, te exijo más tasa de interés. Para que se entienda lo que decía recién, si hoy te dicen es 750 puntos el riesgo país, quiere decir que si Estados Unidos, por su deuda, por un bono, paga 3% de interés, Argentina paga 10,5. ¿Se entiende? Le tenés que sumar 7,5 a eso. Eso es el riesgo país, el diferencial entre una cosa y la otra. Si a vos te perciben los inversores internacionales como más riesgoso para el mercado internacional es, che, este tipo no va a poder pagar la deuda porque no tiene dólares para poder pagar, entonces ahí empieza a subir este riesgo país. ¿Por qué hoy esto es importante para Argentina? Tengo un pequeño otro cápite, un pequeño datel, tengo el primer default local, ¿sí? El primer default local, que es la empresa Lombi de electrodomésticos, línea blanca, o a través de instrumentos no puede pagar porque anda mal, ¿sí? Y está generando un acuerdo privado para poder pagarlo. Fíjate cómo aquellas empresas que le dijeron coloquen títulos y demás, caso Lombi, está en este tipo de situación. Bueno, y eso es un tema, lo abordamos en otra oportunidad, pero es un tema muy importante, tiene que ver con la caída muy fuerte del consumo, que recién veíamos con algunos datos que está ocurriendo en Argentina. Muchas empresas... Heladeras cayó 60%, claro, freezer 40%, y muchas empresas microondas 30%. Realmente es atroz la caída de la venta en electrodomésticos. Muchas empresas que venden productos de consumo tienen armados instrumentos financieros a través de esos productos de consumo, fideicomiso, etcétera, que corren mucho riesgo, como vos decís, de entrar en default, pero cuidado, porque este es el primero, puede haber un aluvión bastante Aparte de Lombi, otro tema, Lombi es una marca reconocida. A ver, vos, tu papá, tus hijos y demás conocen la marca Lombi. Y otro de los temas, para aprovechar acá, la empresa Siam está despidiendo gente. Otra empresa de electrodomésticos que está en una situación realmente muy, pero muy gravitante. Bueno, te cierro para que quede redondo el tema este de por qué es importante el riesgo país. Muchas veces nosotros acá te explicamos que hacemos el ejercicio de demostrarte que cosas que a veces parecen lejanas en tu vida cotidiana, en el día a día, que vos decís, ¿qué me importa a mí el riesgo país? ¿Qué me importan los capitales especulativos? Tienen un vínculo directo. ¿Por qué? Porque si la Argentina enfrenta este aumento del riesgo país, producto del desmanejo que hoy está viendo en la economía, el costo de refinanciar los vencimientos de deuda cada vez es más alto. Como este gobierno prioriza, para darle una señal a los mercados financieros, el hecho de mostrarles que no va a entrar en default y que va a poder hacer frente al pago de los intereses de esa deuda y de esa manera lograr el refinanciamiento, porque otra forma de pagarlo no tiene, porque la economía no genera dólares. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? El recorte de otras partidas presupuestarias. Entonces, cuando vos decís, che, pero tengo menos calidad de salud, de educación, mis hijos van a la escuela pública, es un desastre, los docentes se quejan porque no llegan a fin de mes, no le alcanzan los salarios y todo esto se empieza a generalizar, bueno, tiene un vínculo directo con esto que te estoy contando, con este aumento del costo de refinanciar la deuda y con un gobierno que mira eso, se preocupa por darle esa señal al mercado a cualquier costo. Entonces firma con el Fondo Monetario Internacional la idea del déficit cero, inalcanzable, pero lo que le quieren dar es el mensaje, miren, estamos dispuestos a cortar cualquier partida presupuestaria, no importa, lo que vamos a respetar, sí a rajatabla, es el pago de intereses de la deuda de la cual ustedes son acreedores y están del otro lado. Por eso es importante seguir de cerca lo que está pasando con esta variable del riesgo país, que vuelve a ser relevante producto del despelote en el que el gobierno con esta cuestión de la deuda nos volvió a meter, ¿no?
Bueno, ahí el hashtag dice estamos en el horno. Bueno, señores, la última placa, si la podemos ver, está relacionada al consumo, lo dijo Agustín hace instantes, pero acá tenemos otra consultora, una consultora privada. Hoy todos los medios se ocuparon de tomar este dato de esta consultora privada. ¿Por qué lo decimos? Para que no piensen que los datos, las placas que armamos son sesgadas por una ideología política. No, los sacamos de distintas consultoras con distintas extracciones, ¿no? Y cayó el consumo masivo un 5,9% y en autoservicios en 8,5%. De caída, ¿no? Digo, ahí no está sí, menos 5,9, menos 8,5. Pero es un 8,5 de caída también. Es una caída muy fuerte. Las ventas minoristas que publica la CAME también dieron cuenta de una caída muy fuerte, en torno al 15%. La situación es dramática y por eso es importante seguirlo de cerca. Bueno, ¿te parece, Gustavo, que presentemos los invitados que tenemos esta noche a los invitados en el living? Ya te contamos de la nota que vamos a tener al cierre con Daniel Funes de Rioja. Ahora te presentamos quienes nos están acompañando esta noche acá en el living. Un dirigente, ustedes que querían, a ver, que decían qué pasa con el peronismo, ¿no? Y si hay renovación, no hay renovación, lo estamos viendo acá, Francisco Cafiero, un dirigente peronista por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la nueva cara de la política y la nueva cara del peronismo, más allá de la trayectoria, portás una marca, la marca Cafiero, tiene mucha trayectoria dentro del peronismo. Gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Che, ¿te parece? Arrancamos un segundito haciendo un peloteo con... Bueno, vamos. Porque te digo una cosa, yo estaba pensando, digo, vos acá estás representando un par de cosas importantes. Te tiré lo de marca, pero... No, pero digo, ¿qué es? La idea de renovación, porque yo a veces escucho a algunos que se juntan, sacan una foto y dicen, bueno, acá estábamos con la renovación, y vos lo mirás y decís, ¿renovación de qué, muchachos? Hace 40 años que están dando vuelta. Y también la idea de la unidad. Sí. Digamos, en la cual también sé que estás trabajando, digo, has hecho eventos los últimos días con diferentes personalidades del campo nacional y popular, sí. De diferentes ámbitos, digamos, ¿no? Hay muchos diferentes nichos y vas haciendo eventos con todos ellos. Digo, así todo, la percepción que uno tiene de afuera es... Se logra la unidad que muchos sectores están pidiendo, que dice, muchachos, júntense, basta, este gobierno nos va a matar a todos, es un desastre lo que estamos viviendo, los indicadores económicos dan cuenta de ello, nosotros te lo contamos acá programa tras programa. ¿Se va logrando eso? ¿Cuesta? Yo sé que vos, como decía recién, estás trabajando en eso, pero ¿ves que cuesta? ¿Qué estás percibiendo ahí adentro? A ver, con respecto a la unidad, estamos mejor de lo que estábamos hace un año atrás. Estamos mejor porque hay mucho más diálogo, hay mucho más punto de encuentro. Vemos que es más posible confluir en agendas y que esas agendas pueden ser atendidas por muchos sectores que hoy se están juntando. Sectores del movimiento obrero, sectores de los movimientos sociales, sectores políticos. Y en eso el peronismo, encabezado en el PJ con su presidente José Luis Gioja, están haciendo un esfuerzo enorme para sentar en una misma mesa a la mayor cantidad de espacios posibles. Lo cierto es que hoy volvió a crecer, se conocieron índices que volvió a crecer la pobreza. Más de 6.000 pymes que en estos últimos 3 años se cerraron. Se cumplieron 3 años de la gestión del gobierno de Mauricio Macri y es un gobierno que no ha cumplido una sola de sus promesas de campaña. Motivos para juntarnos, para volver a construir una unidad que exprese un futuro mejor para los argentinos sobran. Y en eso estamos. Construyendo esa unidad que nada de esa construcción es fácil. La unidad no es un camino ni sencillo ni cómodo. La unidad es un camino que incomoda porque implica volver a encontrarse o encontrarse por primera vez con muchos sectores con cuales no se ha pensado, no se pensó lo mismo en tiempos anteriores. Implica hablar con aquellos que antes donde había diferencia, pero hay un límite acá. Y ese límite es Macri y sus políticas de ajuste. De la única manera que se le gana a Macri, de la única manera que la Argentina puede tener un futuro mejor es si nos unimos. Pero te repregunto, pero los dirigentes, primero, en términos jurídicos sería si hay afecto societatis, ¿hay ganas de o no hay ganas? Y segundo tema es si están dispuestos a ceder a algo de sus intereses personales los distintos dirigentes del peronismo para confluir a esa unión. Primero arranco por la segunda pregunta.
Si no, dejamos los egos de lado. Bien. Si no entendemos de que acá el problema no es en qué lugar va uno, sino que hay que salvarle las papas a la Argentina, entonces no entendimos dónde estamos parados. Bien. Primera definición. Bien. Segunda definición. Yo creo que más que ganas, por lo que voy percibiendo, es vocación de unidad. Hay Supera vocación, las ganas. sí. Cada vez más. Lo pide la gente en la calle, lo pide la gente en las reuniones. Pero, Lo mismo, la gente lo pide. yo tengo, yo Sí. tengo amigos, Sí. amigos, familiares, que han votado Macri. Sí. Porque confiaron en las ideas del cambio. A ver, Macri acertó muy bien en su comunicación. Esto hay que decirlo. Y gobierna muy bien gracias a la comunicación. Con todos los indicadores económicos que damos con Agustín acá, y que sostenga un 30 y pico % de intención de voto, realmente comunica muy bien. Comunica muy... Bueno, a ver, y la gente creyó en el cambio. Ahora, la realidad fue otra. La realidad económica, la realidad laboral, la realidad en retroceso en materia de derechos. Mírenla como quieran, analicen el campo que quieran, pero la realidad fue otra. Frente a esto tenemos que entender, y acá supera el arco del peronismo, del PJ, acá hay que hablar con la mayor cantidad, ponernos de acuerdo con la mayor cantidad de actores posibles, de que otro futuro es posible, hay que construir otra Argentina. Mira, ayer justamente compartimos un escenario, un acto muy lindo a propósito de los 35 años de la democracia con el Partido Justicialista, el Partido Socialista, el Frente Grande, el Frente Transversal, la Unión Cívica Radical y el Partido Intransigente, a través de la COPAL. Ustedes nombraron a Funes de Roja, que va a venir después. La COPAL con las 3P, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe. A propósito de los 35 años de democracia, nos pusimos de acuerdo 5 partidos políticos distintos para hablar sobre democracia y futuro. Todos los partidos ahí presentes queremos un futuro mejor. Ahora, tenemos nuestras matices y diferencias, pero un futuro mejor que no es el que nos lleva a Mauricio. Ahora, cuando uno mira los dirigentes, ¿no? Lo que Sí. se llamaría, no sé, la superestructura, los más visibles, digo, encuentran, me parece a mí, que una unión que logre englobar a todos, no pareciera. Digo, a ver, algunos pareciera que empiezan a estar un poco más cerca, caso Felipe Solá, con lo que tiene que ver con Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Ahora, en algunos casos, como por ejemplo el peronismo de la famosa foto de los 4, Urtubey, pareciera que ahí no hay posibilidad. Digo, creo que el peronismo igual llega con 2 grandes, ¿no? Representaciones. Hay ¿o no? que darle tiempo. Lo cierto es que si vamos divididos, vamos a ser funcionales a Macri. Y yo estoy convencido, hoy hubo una reunión muy importante en el seno del Partido Justicialista, encabezada por José Luis Gioja y la Comisión de Acción Política, donde se amplió la mesa de la Comisión de Acción Política con más sectores, y ahí faltan sumar más representantes, más gente, más actores. Acuérdémonos que cuando Cristina saca en el 2011 el 54% de los votos, lo hizo con Massa adentro, y era su candidato a intendente en Tigre, lo hizo con Juan Manuel Urtubey, que fue su candidato a gobernador en Salta, lo hizo con Pichetto, que era su candidato a senador en Río Negro, y también lo hizo con Schiaretti de la Sota, que eran la fórmula del peronismo en Córdoba. Por lo tanto, si alguna vez pudimos estar juntos, ¿por qué no pensar que los problemas de la gente los tenemos que resolver mancomunadamente y expresar una nueva idea de futuro para el país? Y ahí está también la clave de la renovación a la cual vos hablabas. Ahí, Francisco, obviamente, te tomo la palabra ya en instante, vamos a pasar con los trabajadores de ATE, pero vamos a hablar de la estrategia de campaña, ¿sí? Te dejo... Falta. No. Ahora lo dejamos para después del corte, pero vamos a hablar de la estrategia de campaña. Mauricio Macri ya dijo, quiero ser presidente. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo, quiero ser gobernadora. Sí. La gobernadora ya está viendo cómo desdoblar listas en la provincia de Buenos Aires, el bastión que va a definir de alguna manera la tendencia electoral, y dijo, a mí no me conviene que los intendentes vayan con la boleta pegada con la foto de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, ¿sí? Lo dejamos la pelota picando para después del corte. Dale, vamos a un corte, vamos con eso y te contamos, tenemos también representantes de ATE, de Atucha, que vamos a estar contándote lo que está pasando ahí, que es muy importante también lo que está pasando, despidos y la situación de este sector de la energía en Argentina. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con todo eso. Quédate ahí, dale. Atilra,
Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.